La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Una vez más salimos al aire y damos gracias a Dios porque hay un mover nuevo en toda Latinoamérica que trae esperanza, que trae esa nueva visión. Y precisamente en esta ocasión traemos dos entrevistas. Una entrevista pues la hicimos para traerles a ustedes la opinión y la situación que se da en Argentina. Tenemos al doctor Marcelo Díaz, candidato a senador por Buenos Aires, y él nos va a estar hablando de cómo pues él llega a presentarse como una opción. En el año 2017 ya fue candidato y ahora vuelve otra vez a ser candidato a esa posición. Y por otro lado tenemos la entrevista a Claribel Maldonado, una activista pro vida de Puerto Rico, de Mujeres por Puerto Rico. Tremenda entrevista. Las dos entrevistas yo las considero una verdadera joya. Tenemos que entender que en este tiempo hay gente que no le agrada que la iglesia cristiana tenga un peso sobre la sociedad, tenga esa decidida actuación en la sociedad para bien. Y por eso pues está atacando a la iglesia. Pero no por eso pues han surgido movimientos que están presentándose como una opción. Porque así mismo como hay gente que está fuera de la iglesia, que está preparada para asumir funciones, con más razón dentro de la iglesia, que es la que en el transcurrir del tiempo ha proporcionado el desarrollo a las naciones. La ideología cristiana, la enseñanza cristiana, la filosofía de vida cristiana, la forma de gobierno cristiano, la economía de acuerdo a lo que plantea la palabra de Dios, es lo que ha traído desarrollo a las naciones. Entonces necesitamos gente que no solamente esté por la superficie trayendo a la implementación todas esas medidas, todas esas filosofías, todas esas ideas, todos esos programas, y por eso se están levantando en todas las naciones esas alternativas. Y hay entonces en mí una gran alegría de poderme encontrar con hermanos que están haciendo su labor como nosotros la hacemos aquí en nuestro país, presentándonos como opción para que usted no tenga excusa después, para que usted no tenga excusa de que no tenía una alternativa al momento de presentarse unas elecciones. Así es que vamos a escuchar, vamos a ver, tome notas, comparta esto, si lo ve en las redes sociales, vaya a nuestro Facebook, vaya al Facebook de este canal, compártalo, porque esto es lo que va a sacarnos de este atolladero en el que nos tienen estos políticos que solamente están pensando en su propio bienestar, que lo que hacen, lo hacen porque al fin de cuentas le va a quedar a ellos algún beneficio. Nosotros no buscamos eso, buscamos servir, porque Jesucristo enseñó que Él no vino para ser servido, sino para servir, y para eso estamos también los que le seguimos a Él. Así es que vamos a ver el contenido de nuestro programa y yo no voy a estar más en medio de estas entrevistas. El próximo sábado nos veremos y tenemos también para el próximo sábado un tremendo contenido. Hasta la próxima. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes.
hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Muy bien, amados televidentes, pues tenemos aquí la visita muy especial del doctor Marcelo Díaz desde Argentina y vamos a estar conversando con él porque él es candidato por allá a una posición electiva. Así es que, doctor Marcelo Díaz, gracias por estar con nosotros en La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos que van a estar compartiendo esta conversación. Un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera saber, doctor, ¿es usted cristiano? ¿Qué lo mueve entonces a incursionar en la política y ser candidato? Y me dice, Bueno, efectivamente, sí, yo soy cristiano evangélico, y estoy en este momento como candidato ya por segunda vez en las elecciones 2017, 2019 también lo fui y ahora 2021. Soy candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, que es la provincia capital de Argentina. Estamos participando de un frente electoral que se llama Más Valores, y este frente es el primero en términos históricos en la historia política argentina que tiene como candidatos a prácticamente el 100% de candidatos cristianos confesos. Sin ser un partido, dentro del frente hay 4 partidos. El nuestro se llama Valores para mi País, partido fundado y presidido por Cynthia Houghton, que tiene una amplia experiencia parlamentaria, diplomática de carrera, etcétera. Yo soy el secretario general del partido, además de ser el candidato ahora a senador. Y bueno, estamos con una gran oportunidad porque sin ser un partido confesional, nuestras bases, nuestra cosmovisión política es una cosmovisión cristiana, y eso en términos de este progresismo y de este contexto tan anti-iglesia y anticristiano, se está ofreciendo realmente como una alternativa muy interesante de lograr la representatividad de mucha gente que no se siente representada por los partidos tradicionales. Así que en esa aventura estamos en estos días. ¿y cuál es la situación actual de Argentina en términos económicos, en términos sociales? ¿Qué está pasando por allá en Argentina y por qué ustedes pueden hacer algo mejor de lo que están haciendo los que actualmente están gobernando la Argentina? Bueno, seguramente has visto la película Titanic, ¿no es cierto? Yes, Bueno, claro. estamos todos arriba del Titanic aquí, ¿no es cierto? La situación es muy compleja. Por el lado ideológico es muy compleja porque esta visión progresista está dañando cada vez más los valores más fundamentales de nuestra cultura occidental cristiana, desde la familia, el trabajo, la cuestión de la seguridad. Este enfoque de la vida realmente está dañando muchísimo el estilo de vida de los argentinos, como está haciendo en otros países también. Desde la perspectiva económica, también Argentina, increíblemente un país muy rico en cuanto a tierras, recursos, industria, un país ganadero por excelencia, agrícola por excelencia. No es un problema de recursos, sino de mala administración. Entonces, la mala administración ha provocado, y esto no es solamente los últimos 2 años de este gobierno que lo ha acentuado sin ninguna duda, sino que esto ya es histórico,
desde una mirada donde el Estado es gigantesco y se lleva el gran porcentaje de los recursos públicos para mantener un Estado gigantesco, y eso, por un lado, impide el uso de esos recursos en inversiones genuinas. Ahora, por esta cuestión ideológica, hay un acotamiento de a qué países relacionarnos. Por ejemplo, este gobierno se ha hecho muy amigo de Irán, de Irak, de Rusia, de China, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua. Un alineamiento peligroso. Exactamente, donde son países que, por ejemplo, solamente en el caso de China, obviamente, que es un gigante económico, pero uno entiende qué es lo que hay por detrás, ¿no es cierto? Y en términos de Latinoamérica, otra vez repito, toda esta visión progresista de que el Estado, todo pasa por el Estado, todo controla el Estado y el Estado es el que te da de comer, no tu trabajo o tu empresa. Entonces, la situación económica es grave, complicada. Y tu pregunta es, ¿cómo crees que podemos lograr un cambio? Bueno, los cambios en esta envergadura no se logran en 2 años ni en 4, ¿no es cierto? Llevan así. Pero entendemos claramente que el ingreso al Congreso por parte de varios con una mentalidad más de derecha, si vos querés, en términos ideológicos, va a permitir, primer objetivo, frenar el avance de esta ideología y de esta forma de hacer política. Y número 2, una vez que está frenado el avance, intentar incorporar proyectos de leyes y acciones desde el Estado que justamente contribuyan a sanar un poco la tierra, ¿no? Así que ese es nuestro objetivo. Bien, entonces, ¿hasta qué punto existe ese peso del voto cristiano como para lograr eso? Porque vemos que, por ejemplo, en Brasil, ahí su país vecino, hubo un voto, y eso no es un secreto para nadie, cristiano, católico, evangélico, determinante para que Jair Bolsonaro llegara a la presidencia. ¿Qué tanto entonces, si fuese posible el que ese voto se inclinara hacia candidatos cristianos, qué tanto sería decisivo ese voto? No, sería absolutamente decisivo. En términos de números de estadística, la población argentina identificada como cristiana, no nominal o tradicionalmente católica, ¿no es cierto?, como es la cultura, sino identificada como evangélica, es el 16% de la población, sobre 45 millones. Entonces tú tienes unos 6 millones de personas que sin duda moverían la balanza en una forma impresionante. Esto en términos de los números fríos, de los datos. Nosotros hemos logrado, al armar este frente, como te dije al principio, una opción por demás interesante, porque es la primera vez que se presenta electoralmente una opción. Siempre ha habido cristianos en el Estado, en el gobierno, en algunos partidos, sobre todo los mayoritarios, pero justamente los mayoritarios, vamos a decirlo así, no te ofrecen nada. O sea, en una lista te ponen número 20, o sea, pocas probabilidades, un poco para calmar la conciencia y decir, bueno, ponemos algún cristiano en la lista, pero no hay influencia, y obviamente tampoco comparten los lugares de influencia en términos del poder ejecutivo, etc. Además, a esta cuestión de que las últimas decisiones en los últimos 5 o 10 años no nos representan, literalmente, ya no nos representan. Nosotros notamos, yo soy politólogo y lo digo desde un intento de un análisis de lo que está sucediendo. Está llegando el momento donde ya la visión sobre la participación política no va a pasar por izquierda o derecha, como era tradicionalmente y por todas conocida, sino principalmente por una cuestión del voto moral, ¿no es cierto? Un voto moral, que es un elemento nuevo en el análisis político. Entonces, obviamente ese voto moral tiene una mirada, una posición más sobre ciertos valores que nosotros consideramos fundamentales, como el valor a la vida, el respeto a la ley, la propiedad privada, el libre comercio, la educación para todos, la cuestión de la seguridad, los derechos humanos.
los verdaderos derechos humanos, no estos que están Así. inventando para defender ciertas cuestiones. Obviamente eso te pone en una posición de derecha y no está mal que así sea, mientras no sea extrema derecha, porque los extremos nunca son aconsejables, ¿no es Nunca cierto? son buenos, así es. Exacto. Entonces, eh, estamos logrando realmente una atracción del voto moral, del voto conservador, se le llama más aquí, que incluye evangélicos, incluye católicos. Es sorprendente el apoyo que estamos teniendo para las elecciones que tenemos ahora el 12 de septiembre, que son las primarias, y después en noviembre las generales. Nosotros, bueno, hay que pasar con 1.5 del padrón electoral para poder participar en las generales en noviembre. Nosotros ya tenemos ese número como base, así que ya estamos absolutamente seguros que pasamos a las generales en noviembre, y con los números que tenemos hoy, ya tenemos a nuestra primer candidata siendo ya diputada nacional, así que nuestra fuerza va para alcanzar a meter otros más en la lista. Así que creo que vamos a tener una elección más que interesante, y lo vemos también por la reacción de los partidos opositores, ¿no? Okay. En términos de la crítica y en términos de la descalificación y por qué se van a meter en política, sigan en su iglesia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no está en la Biblia, pero el dicho es muy cierto: ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así es. Y Así que que, quiere decir que usted está en el ring. Usted está en el ring. absolutamente, exactamente. Eso quiere decir que puede dar un golpe de knockout. El que está en el ring y puede tirar el golpe, ese puede alzarse con la victoria. Pero el que no está en el ring, pues no va a estar como una opción de poder. Doctor Marcelo, usted, doctor, me dijo en Derecho y politólogo. Yo soy doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bien. ¿Hay alguna de esas leyes que quieren impulsar estos progresistas que ya se hayan aprobado en Argentina? Bueno, sí, en el 2000, exacto, en el 2011 aquí en Argentina se aprobó la ley que autoriza el matrimonio a personas del mismo sexo, matrimonio homosexual, y el año pasado, ustedes recordarán, se aprobó aquí la ley que autoriza el aborto. Ellos, en la segunda presentación, y eso fue interesante, porque la primera presentación, nosotros sacamos 3 millones de personas a la calle, una manifestación histórica de grupos conservadores, evangélicos y católicos en su mayoría, que estaban en contra de la ley, y literalmente dimos vuelta la votación y ganó el no en agosto. El año pasado no tuvimos el mismo efecto porque el desgaste económico más algunas otras trampas por ahí hicieron que la ley saliera, ¿no? Que permite el aborto. Y la pandemia, pero la pandemia no dejó que tal vez hubiera una manifestación más exactamente, abierta. Exactamente. Entonces, perdimos esa batalla, pero no la guerra. Así que bueno, digamos que en general son las dos leyes más fuertes. Otra ley que tenemos que nos complica la vida es la ley que autoriza la equidad de género en todas las empresas y asociaciones civiles. O sea, en tu directorio, esta ley está imponiendo no solamente la equidad de género en tanto de hombre-mujer, sino que además sugiere, y ese sugerir va camino a una imposición, obviamente, que vos incorpores otros géneros, como se les llama, ¿no es cierto? LGTB y todas sus otras letras que ellos les agregan. El abecedario. Absolutamente. Entonces, eso obviamente complica muchísimo un gran número de organizaciones, fundamentalmente las cristianas, ¿no? Es cierto que hubo un caso de una persona que, bueno, hay una diferencia de edad entre en la jubilación, en la pensión,
y allá de 5 años, como aquí también. Entonces, una persona, ya un hombre, dice, yo me percibo ser mujer y pudo jubilarse antes. Por eso, ¿es cierto eso? Yo no lo puedo. Exactamente, exactamente, porque de hecho la ley lo autoriza. Vos podés ir, le llamamos aquí el DNI, vas con los requisitos y te haces el cambio de género y desde ese momento la ley te reconoce según el género que te percibís y por lo tanto todo el aparato legal respecto de tu nuevo género se tiene que acomodar. Entre esas cosas, la cuestión de la jubilación. Increíble. Así que sí, sí, parece de película, ¿no es cierto? Increíble, parece una comedia, pero tragicomedia. Hermano Totalmente. Marcelo, ¿qué usted le gustaría decir como ya en nuestra parte final de nuestra entrevista? ¿Qué usted diría como mensaje final a todos esos dominicanos que nos están viendo y en el mundo entero pueden estarnos viendo? Hay una posibilidad, pero específicamente que nosotros estamos aquí en República Dominicana, ¿qué usted nos diría a nosotros? Porque aquí hay gente que todavía no despierta a la realidad que estamos viviendo, que esto no es un juego, que esto no es una cuestión de que me gusta este equipo de béisbol o de fútbol, sino que nos estamos jugando las libertades que quisieran haber tenido los apóstoles, los discípulos del Señor, y que tuvieron que luchar contra un imperio que se les impuso, que los oprimía y que les quitaba sus derechos. Pablo tuvo que luchar mucho para hacer valer sus derechos en muchos casos. Pero nosotros los tenemos y nos los van a quitar aquellos por los cuales cristianos están votando. ¿Qué usted nos podría decir de eso? Te podría decir 2 o 3 cosas breves. La primera es que tenemos que desprendernos, y lo voy a decir así, tenemos que desprendernos de una mentira que aún los cristianos hemos comprado, como se dice en el dicho, de que tenemos 2 vidas, una secular y una espiritual. Seguramente a vos te pasa como a mí, cuando decimos, bueno, soy pastor, etcétera, y además te preguntan, ¿y en tu vida secular qué haces? ¿No? Como si hubiera 2 vidas. Nosotros hemos comprado ese concepto, es un concepto griego equivocado, porque no es un concepto de la escritura. La medicina dice que si alguien quiere vivir 2 vidas, tiene una esquizofrenia, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos 2 vidas, tenemos una sola vida, donde hay un área, vamos a llamarla espiritual o religiosa en el buen sentido, pero también tenemos otras áreas, la familia, el trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque bajo ese principio nosotros hemos históricamente fortalecido en general el mundo evangélico latinoamericano, el área espiritual, y lo secular lo ha visto con desconfianza porque meterse mucho en lo secular es como del diablo, que no es un lugar para el cristiano, y por eso hemos abandonado áreas de la sociedad y cuando los buenos no se meten los malos. Entonces, desde esa perspectiva abandonamos el arte, abandonamos la política, abandonamos las cuestiones de gobierno, abandonamos lo empresarial. Entonces, parte de que el mundo está como está tiene que ver con que nosotros dejamos ese espacio y lo digo cuando nuestros padres nos enseñaban esa visión, lo digo que lo hacían sinceramente, no los estoy juzgando, pero debo decir sinceramente equivocados, ¿no es cierto? Porque no hay forma de dividir la vida, porque la Biblia no es lo que enseña. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es desprendernos de ese enfoque. Lo segundo que yo sugiero es que al tener ya una mirada integral de nuestra vida, tenemos que considerar como cristianos que la política también es un campo misionero para conquistar. Vos y yo seguramente tenemos amigos o hemos enviado de la iglesia a misioneros a China, a los países musulmanes, etcétera. ¿Y qué hacíamos cuando alguien venía con ese llamado? Se lo confirmaba, después se lo enviaba a que se entrene. Si iba a China, imaginemos, tenía que aprender el idioma, la cultura, porque no es cuestión de que el domingo viene y el lunes ya te vas. Uno ya sabe que eso sería un fracaso absolutamente seguro. Bueno, esto es lo mismo. La política es cuando la consideramos como un campo misionero, nos entendemos que también hay que tener un llamado, que también hay que tener una preparación y que en el caso puntual, en todos los campos misioneros, pero hablando de la política, donde lo que se administra es poder,
sin ninguna duda, la cuestión de la integridad es absolutamente imprescindible, porque vos al entrar a este campo misionero te expones públicamente en una forma casi total, y obviamente el enemigo no va a querer. Entonces, si eres una persona llamada y si eres una persona capacitada, el golpe va a intentar venir por el lado de tu integridad. Entonces, lo segundo que quiero decir es que tenemos que considerar claramente a la política como un campo misionero a ser conquistado. Y lo tercero que tiene que ver con quiénes van es algunos pastores sinceros, pero temerosos, entienden que meterse en política es meter la iglesia en política, ¿no es cierto? Y no, porque esto no es para la iglesia, estamos para evangelizar, la extensión del reino. Y yo entiendo esa postura, porque a veces lo desconocido trae temor también, ¿no es cierto? Aunque somos cristianos. Entonces lo que yo miro es, lo que yo digo es, bueno, quizás el pastor per se no es el llamado a la política, pero es muy probable que en su congregación haya gente que Dios le ha puesto ese llamado de influenciar en distintas áreas de la sociedad. Entonces yo lo identificaría y al igual que el misionero que se quiere ir a China, trataría de abrir puertas en el pastoreo, en el mentoreo, en la capacitación, etcétera, y finalmente en el envío, cuando sea el momento que Dios lo indique, para que justamente el reino entre y comience a hacer su trabajo de influencia. Entonces, a veces yo no creo que la iglesia local deba meterse en política, en eso no me parece, pero estoy pensando en la iglesia como cuerpo vivo, como cuerpo espiritual. La Biblia dice que todos somos iglesia. Entonces, de la misma forma que enviaríamos a un seminario a alguien que tiene un llamado pastoral, misionero, etcétera, también deberíamos enviar a una universidad o etcétera, a gente que tiene esta carga que Dios le ha puesto para la capacitación, donde no necesariamente el pastor es el que tiene que estar, porque el pastor tiene su rol, tiene su propósito, tiene su misión, lidera la iglesia y está todo bien, pero tenemos que reconocer esa gente y hacer todo lo posible para hacer que abren puertas. Y número 4, tenemos que, lo voy a decir bien, desmistificar un poco la participación del cristiano en política. O sea, yo soy docente universitario, entonces te cuento una anécdota breve. Un alumno se entera de que yo, además de ser su profesor, soy un pastor. Y yo identifico cuando viene el estudiante que es cristiano, porque el lunes tenemos un examen, por ejemplo, y viene el muchacho el lunes y me habla así, medio en secreto, y me dice, profesor, quiero decir algo. Sí, ¿qué pasa? Dice, no, sabe que estuve de vigilia el domingo y no pude estudiar, pero el Señor estaba ahí conmigo y estoy orando y ayunando. Entonces, le digo, bien, te felicito, le digo, pero este es otro ámbito, esta es una clase y hoy tienes que estudiar porque es tu rol dentro de la universidad. No, lo que pasa es que usted es pastor, usted me entiende. ¿Me entendés lo que quiero decirte, no? Claro, claro. Entonces, pretender, y lo digo con respeto, porque yo entiendo que es la pasión que le ponemos a la cosa, ¿no? Pero pretender que el solo hecho de ser cristiano y cargar una Biblia Thompson gigante bajo mi brazo y sentarme en una banca del Congreso va a provocar un cambio, debo decir que no. Yo hace años que estoy en la política, he sido asesor en el Senado de la Nación y conozco en parte cómo se movilizan las cosas y cómo se manejan. Esto es nadar entre tiburones, ¿no? Entonces, yo creo que la Biblia hay que llevarla, pero el ámbito y las herramientas que se manejan allí son un tanto distintas y son muy crudas, muy reales. Por eso es que lamentablemente en la historia de Latinoamérica tenemos cristianos muy sinceros y honestos que se metieron en política y que les fue mal. Más allá de lamentables hechos que tienen que ver con la integridad, pero en términos del expertise, ¿cómo no le iba a ir mal? Porque el Senado de la Nación no es la iglesia, ¿no? El Parlamento no es la iglesia, se habla otro idioma, se hacen otras cosas y se espera de otra cosa. El cristiano que se involucra en política no es para ser conocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. Claro. Entonces la capacidad de gestión va a provocar que alguien te pregunte
sobre tus valores, sobre tus convicciones, y eso siempre se da porque a Dios le encanta que uno predique el Evangelio, pero no debe ser nuestra principal motivación para entrar en política. Así es, así es. Y aún así yo creo que esos que han sido sindicados como algunos que han hecho no la mejor de las gestiones en sus funciones, aún así lo que yo creo que han hecho es lo mismo que hacen los que no son cristianos. Entonces, en ese sentido fracasaron, porque deben ser sal y luz y debe haber un sentido de excelencia en todo lo que realice. Absolutamente de acuerdo con vos. Por el bien del pueblo. Lo que pasa es que si es cristiano, entonces se le juzga con lupa, buscándole cualquier tipo de falla, pero en realidad no ha sido como para que nos escandalicemos. Doctor Marcelo Díaz, muchísimas gracias. Gracias, ahora me entero que es pastor. Gracias también por ese consejo tan sabio que nos ha dado. Creo que lo voy a compartir muchas veces por las redes sociales. Y vamos a estar entonces también teniéndole a usted después de las primarias, ¿verdad? Vamos a comprometerlo para que nos hable con gusto, esa experiencia, el asunto de los delegados, cómo es el sistema electoral. Vamos a hablar de eso después de esas primarias y vamos a hablar también, cómo no, excelente, cuando tengamos ya las elecciones generales. Muchísimas gracias y Dios le bendiga. Vamos entonces a seguir con un gran abrazo. Programa. Muchísimas gracias. Amén. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Muy bien, amados televidentes, en esta ocasión del programa La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes, tenemos una invitada muy especial, tanto que nosotros compartimos y tenemos en común con el pueblo de Puerto Rico. Y en esta ocasión pues tenemos a Claribel Maldonado, un apellido muy común aquí, y pues parece que ahí hay algunos. Y bueno, ella es activista pro vida y quisiéramos que ella misma se presentara. ¿Quién es Claribel Maldonado y por qué ella pertenece a una organización que se llama Mujeres por Puerto Rico y todo lo demás? Gracias, Reyes, gracias por esta oportunidad, a nuestros hermanos de Dominicana que son tan queridos, tan amados. Estamos fusionados con Dominicana, o sea que estamos desde siempre hermanados. Pues yo soy una esposa, madre, educadora en asuntos de política y ética y portavoz de la organización Mujeres por Puerto Rico, una organización que está desde el 2003-2004 con la misión primaria de educar a mujeres, familias y al público en general en unos asuntos que son medulares para nuestra sociedad, que son la santidad de la vida desde la concepción hasta su muerte natural, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la integridad de ese matrimonio, de esa familia, la integridad de la educación de los hijos, los padres como primeros educadores, responsables fundamentalmente de la crianza, educación y cuidado de sus hijos, que es un derecho humano, y las libertades civiles de expresión, conciencia y religiosa, lo que nosotros decimos aquí en Puerto Rico, el sucio difícil.
porque está desafiado por muchos flancos, pero sabemos, ¿verdad?, que esto es a nivel internacional, y qué bueno que estamos hermanados, porque sabemos que nos nutrimos unos de los otros, de los desafíos de cada cual, y gracias por esta oportunidad. Cómo no, pues quisiéramos referirnos en primer lugar, antes de que avancemos en la entrevista, a una marcha que una coalición Provida de allá de Puerto Rico hizo recientemente, y quisiera que usted nos diera su impresión sobre si se logró el propósito que se tenía con esa marcha y cómo fue que se pudo lograr el que esta marcha se pudiera realizar con el concurso de prácticamente una representación de todas las iglesias cristianas. La iglesia católica también estuvo representada. ¿Cómo fue que se dio todo eso? Pues mire, señor Reyes, en Puerto Rico llevamos luchando los últimos 21 años. Hemos comprado tiempo, por la misericordia de Dios. Hemos comprado tiempo en una agenda particular que amenaza la formación de los niños y las libertades fundamentales, conocida como la ideología del género. El género, que no es sinónimo de sexo ni es sinónimo de mujer, sino una construcción social o cultural no alineada con el sexo de nacimiento. Esto es lo que llamamos una ideología, en tanto que no toma en cuenta la naturaleza o la biología en asuntos de identidad. Y entre adultos no tenemos problema con tratar este debate el tiempo que sea. Pero cuando baja a tocar niños y cuando baja a tocar la empresa privada, cómo nos ganamos nosotros el sustento y las habichuelas para condicionar la práctica del libre mercado y demás, que si tú no aceptas esta única idea o acercamiento de la sexualidad y de la identidad humana, entonces no tienes derecho a educar a tus hijos, no tienes derecho a llevar tu negocio con tus principios y valores. Cuando se tocan esas dos cosas tan delicadas, hay que salir y hay que expresarse. Desde el 2008, específicamente la educación es insistentemente una de las trincheras que Puerto Rico ha resistido fuertemente, en donde no han podido entrar del todo. Sí hay algunas influencias que siempre se filtran, pero no han logrado una legalidad amplia en poder enseñar esta ideología desde el preescolar. Por eso decimos que no tenemos problema con los adultos. Los adultos toman sus decisiones, pero cuando se trata de niños en formación psiconeurológica, psicosocial, que se crían en unos hogares con un sistema de valores, ya es pasar esta raya, donde ya el Estado quiere imponer un solo discurso, una sola valoración, un sistema de valores que impone el Estado, y en el asunto de identidad y sexualidad en niños desde preescolar. Y con mucho amor diferimos de los adultos que piensan que hay que educar a los niños en eso. Si ellos como adultos quieren educar a sus hijos a nuestro pesar en esa valorativa, pues bien, pero que se use el aparato del Estado, pagado con nuestros impuestos y también los impuestos de nuestros hermanos en el norte, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tenemos la relación política, que somos territorio de Estados Unidos, que se utilice ese dinero de contribuyente para imponer una sola visión, una sola perspectiva de lo que es la identidad humana, es donde tenemos la controversia. 2008 surgió, 2009 surgió, 2013 surgió y fue multitudinaria esa expresión. 2015, una de las más multitudinarias, se calcularon 150,000. La manifestación en contra de esto, ¿no? Exacto, para cuidar a nuestros niños, porque es la última trinchera que esta ideología no ha podido alcanzar en Puerto Rico, los niños, porque ya ¿verdad? Los ciudadanos de diversidad sexual tienen todo tipo de derechos, todos tenemos los mismos derechos, e inclusive se ha ganado mayores privilegios también. Pero cuando se trata de niños,
Puerto Rico se resiste y lo volvimos a hacer después del 2015, hace unos días, el pasado 14 de agosto, con todo y pandemia, porque experimentamos una nueva administración de gobierno que ya entre enero y febrero había radicado en la legislatura más de 18 proyectos de ley desde esta única ideología para invadir niños, familia y empresa privada. Como que eso es lo más importante en la problemática que tenemos actualmente en el mundo, como para darle toda esa prioridad. Exacto, y máxime ahora con esta situación del virus. Y entonces ahí fue que volvimos a despertar, nos habíamos dormido un poco, volvimos a despertar, que venían con una planadora por todos los flancos y dijimos, si no nos levantamos ahora, van a aplanarnos en menos nada, como decimos aquí. Y entonces eso llegó el mensaje al pueblo con todo y virus. No me atrevo a contar, Reyes, pero dicen los que eran decenas de miles y puede ser que hayamos llegado a un momento dado a 100,000 personas. Pero por lo menos de 75,000, calculamos que menos de eso no creo. Es una multitud que no se ha congregado para nada más. O sea que... Ningún partido político en Puerto Rico, de ninguno, ha tenido una expresión ciudadana de presencia de esa magnitud. Solamente lo ha logrado el amor por los niños para detener la ideología de género. Y contadas veces, y después de esa marcha, los medios que están en favor de la ideología, y eso pasa a nivel mundial, hicieron varios sondeos, y el más reciente, en el sondeo preguntándole al pueblo de Puerto Rico si quieren este tipo de educación para los niños, dijo no en un 90.5%. Algo contundente totalmente. Algo contundente. Pues caminamos desde el Capitolio hasta la fortaleza, la mansión del gobernador. El señor gobernador no nos recibió. Nos enviaron un asesor legal de la Secretaría de la Gobernación. Expusimos nuestras preocupaciones, y no solamente nuestras preocupaciones, nuestras propuestas, porque una de las justificaciones para engranar este tipo de educación es que tenemos que mitigar la violencia contra la mujer. Sin embargo, en ningún país donde se ha instalado ampliamente este tipo de enseñanza, como los países nórdicos, España, Argentina, en ningún país donde se ha instalado ideología de género en la enseñanza, en ninguno ha bajado la violencia contra la mujer, ni la violencia en general. Creo que al contrario. Es lo contrario. Se ha potencializado. Se ha potencializado. ¿Por qué? Porque es anticientífica, es pura ideología. Y entonces hay mucha, como nosotros llamamos, mucha verborrea, ¿verdad? Sabemos que el gran distribuidor de esta idea es la Organización de las Naciones Unidas y sus diferentes convenciones, tratados que hacen, y lamentablemente hay cientos y cientos de documentos en donde te venden el género como una panacea, como simplemente una perspectiva para analizar que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero es una pantalla. Cuando hemos visto, por ejemplo, Organización de Estados Americanos, que usted entra en violencia, en el tema de violencia, LGTBI, etc., una terminología que son decenas y decenas de géneros, de identidades de géneros, porque no lo dejan en el sexo binario, en hombre y mujer, donde estamos todos incluidos, independientemente de la intimidad que lleve esa persona, ¿verdad? En su casa. Entonces, llegamos allí con el reclamo y con una propuesta. Mire, si la controversia está en esta idea, vamos a sacar la controversia del medio y vamos a enfocarnos en las verdaderas raíces de la violencia, en lo que es inteligencia emocional, lo que son modelos robustos basados en ciencia de conducta humana, en valores universales, que los valores universales no importa ni tan siquiera la religión, porque son valores que se comparten en toda la humanidad. De acuerdo. Y esa fue la propuesta que llevamos unas propuestas, no solo quejas, se nos tomó, ¿verdad?, toda esa propuesta, pero al sol de hoy no se ha logrado que el señor gobernador dé cara, y no se ha logrado que la Secretaría de la Gobernación, ¿verdad?,
de cara. Sí fuimos a hablar a la semana siguiente con el secretario de Educación de Puerto Rico. Nos recibió unos minutos, nos prometió una reunión y eso está ahora mismo, ¿verdad?, coordinándose una reunión con el secretario de Educación. Pero en el vaivén han pasado muchas cosas en Puerto Rico que le han evidenciado al pueblo que mitigar violencia no es el objetivo de un currículo de enseñanza en ideología de género, perspectiva de género, mirada de género, pastelillo de guayaba que tenga género. El problema, la ideología, está en el concepto de género, que es un constructo social o cultural no alineado con el sexo de nacimiento. ¿Y cuál es el objetivo, según usted o ustedes, de esa ideología de género? ¿Qué es lo que verdaderamente pretende al fin y al cabo esa ideología implantar? Sabemos por los precedentes, cuando llega esto hace 20 años a Puerto Rico, empezamos a mirar los demás países, qué era lo que estaban postulando, qué era lo que estaba pasando. Y ahí nos dimos cuenta que era todo un sistema que tiene una serie de dogmas que lo defienden casi como religioso, en donde es indiscutible, y si no se piensa igual, pues entonces empiezan, ¿verdad?, las interpretaciones, los ataques, las luchas. El primero, que no se nace ni hombre ni mujer. Por ejemplo, cuando fuimos a California y vimos lo que estaba pasando en los sistemas de educación allá y descubrimos, por ejemplo, una organización que se llama Gender Spectrum, el espectro del género, en donde con acuerdos colaborativos visitan colegios, visitan escuelas, y le dice el maestro o el que da la charla a los niños, tú puedes ser niño, puedes ser niña, puedes ser ambos o puedes ser ninguno. Y los compara con ciertas especies del reino animal, en donde hay ciertas especies del reino animal que son hermafroditas, etcétera, como si fuéramos los seres humanos animales, que no tuviéramos, ¿verdad?, valorativa, solamente funcionáramos con instinto. Y dijimos, si este es el espectro del género, esto es lo que viene para Puerto Rico, porque está clarísimo que uno de los postulados, y el primero, es que no se nace ni varón ni mujer. El segundo de los postulados, pues continuación de ese, de que la sexualidad humana es diversa, ¿verdad? Y que la familia es un invento. Y ahí ya empieza a verse algo que de hecho, por eso se le llama marxismo cultural, porque se empieza a ver el mismo discurso de Engels, de Marx, donde supuestamente en la familia donde está el opresor, que es el varón, siempre se tacha al varón como el que es violento y el único que ataca. Cuando la mujer es violenta, pues estos grupos, cipercito en la boca, nada dicen. Cuando la violencia es humana, no tiene sexo. Un feminicida en potencia es todo hombre, solamente por ser hombre. Y el otro supuesto de que el matrimonio es opresivo. Es una lucha de clases. Lo que han logrado meternos en la cabeza a las chicas en la universidad, recibiendo todo este tipo también de contenido porque secuestró la academia. Y no es hasta después de los años 90 que algunas académicas empiezan a despertar y algunos intelectuales empiezan a despertar y ven, oye, pero ¿por qué si lo que queremos hacer es igualdad de derechos y tener equidad, por otro lado hay un discurso unidireccional? Y nosotras como mamás empezamos a reflexionar, oye, pero somos nosotras tenemos niñas y niños, varones, y yo no quisiera que ninguna mujer abusara de mi hijo, y viceversa. ¿Qué es lo que hay aquí? Y entonces ahí vimos que es todo un sistema en donde han utilizado la sexualidad y la identidad, el asunto de la identidad, como un instrumento político para imponer lo que no se pudo imponer en un pasado en el sector económico. O sea, que esa visión comunista o socialista o marxista que no tuvo éxito en la mayoría de los países, ahora cambió. En vez de ser el obrero y el patrón, ahora la lucha es el hombre y la mujer, y está dentro de la familia, y el varón siempre es opresor, y la familia ya no funciona, pues vamos a hacer otras formas de familia. Y entonces para hacer eso tengo que ir a la identidad propia del ser humano y le digo, pues ni nena ni nena,
ambos o ninguno o todo lo contrario. Eso es esta locura, parece un trabalengua, pero es una locura en términos de los niños, porque volvemos, los adultos vamos a seguir difiriendo, pero si lo que se quiere es la no violencia y prevenir violencia en todas las direcciones, pues entonces esta ideología de género es violenta porque se impone con la bota del Estado, como una sola interpretación, un solo pensamiento. Y eso eso no es totalitarismo. democrático. Eso no es democrático. No es democrático, ya anticientífico y antihumano. E injusto. E injusto. Porque se quiere imponer una ideología al pensamiento de la mayoría que no está cometiendo ningún tipo de abuso que se pueda comprobar que justifique tales medidas. Por lo menos un patrón, siempre suceden cosas, o sea, claro que maltratan mujeres, claro que maltratan niños, claro que maltratan personas del sector de la diversidad sexual o los maltratan, pero no se ve un patrón, por ejemplo, comparado con otras situaciones en nuestra historia, donde, ¿verdad? Se ve, es innegable porque los números es todos los días. Entonces, ahí es donde levantamos una alerta y le decimos a nuestro señor gobernador que hay unos grupos con unos intereses políticos detrás que utilizan el asunto de la identidad y de la sexualidad, y lo más que nos carga después de nuestros niños es el mal uso de nuestros fondos en una fórmula que está abocada al fracaso y está demostrado en todo país donde se ha puesto. Entonces, ¿cuáles son allá en Puerto Rico los principales partidos políticos? Por ejemplo, la actual gobernadora, ¿a qué partido pertenece? ¿Pertenece a uno de los partidos tradicionales o fue un partido nuevo? ¿Por qué los cristianos no son tomados en cuenta, dado que entiendo que son o la mayoría o una fuerza electoral importante? Porque no le temen estos políticos a los cristianos, que una vez que decidan pues votar en contra de políticos que tengan este tipo de ideología, pues pueden hacerlos fracasar en un torneo electoral? ¿Por qué nos le temen entonces? Pues mire, señor Reyes, esa es la pregunta que siempre hemos planteado, porque la ideología del género lastimosamente secuestró todo, secuestró la academia, secuestró los medios de comunicación, secuestró todos los partidos políticos. La facción de centro más conservadora que había en los partidos principales, nuestro señor gobernador es de uno de los partidos principales, el Partido Nuevo Progresista, que tiene la ideología de estatus para Puerto Rico estadista, que seamos un estado de Estados Unidos. Ese es el partido del actual gobernador. Ese es el partido. Entonces es medio conservador, entonces. Es conservador. No, ese partido nunca fue 100% conservador desde sus inicios. De hecho, se llama Partido Nuevo Progresista. Sabemos que el título progresista es un eufemismo. Sí. Porque ese Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico antes estaba más o menos mitad y mitad republicano, que tienden a ser más conservadores en estos temas sociales, y mitad más liberales, que son la tendencia demócrata. Pero con el tiempo, el Partido Nuevo Progresista ha dejado de ser más conservador y se ha tornado más hacia el lado demócrata. El partido, o sea, son de la facción del Partido Demócrata de Estados Unidos, que son los que su plataforma de gobierno son bien liberales en estos temas sociales. Ya lo creo. Pro aborto, pro eutanasia, pro extrema, o sea, se le han secuestrado también el partido. Entonces, de ese partido es el señor gobernador, y nosotros pensamos que hay unos intereses muy fuertes, no nos consta en concreto, ¿verdad?, cada interés, pero es obvio que él no quiere darle la espalda al Partido Demócrata en esta plataforma de gobierno. La plataforma de gobierno actual, lo veníamos advirtiendo,
es bipolar. Es bipolar en el sentido de que quiere honrar al sector conservador y también quiere honrar al sector liberal, y de hecho la plataforma de gobierno del señor gobernador cree que existen niños homosexuales y lo tiene así en la plataforma de gobierno, en las páginas 160 y 161, bajo el orgullo homosexual, que van a honrar orientaciones sexuales e identidades de género en niños y en niñas. Y eso es anticientífico, porque un niño y una niña todavía se está formando. Así es, no tiene una identidad todavía definida. Pero en el plan de gobierno ya le ponen etiqueta a los niños de homosexuales o identidades de género. Entonces, ante eso, sí ha habido un deslizamiento en Puerto Rico, porque ha sido tanta la candela, como decimos, en los últimos 20 años, que surgió una nueva fórmula política que se llama Proyecto Dignidad. Surgió a la misma vez otra oferta política mega liberal que se llama Movimiento Victoria Ciudadana, y se diluyó el voto, y ahora mismo tenemos un señor gobernador que es gobernador con un 33% de los votos, 66% del país no, ¿verdad? En contra de él. Esto es exacto. Y en esta ocasión creemos que hay gente más educada en el tema de esta agenda y esta ideología, que no importa lo que practiquen las personas en su intimidad, se ha utilizado el asunto de la identidad y la sexualidad como un instrumento, como una excusa para otros movimientos políticos con claros intereses socialistas y comunistas, y que Puerto Rico, al ser un territorio de Estados Unidos, nos preocupa porque se puede interpretar que Puerto Rico es de esa ala cuando no lo es, y entonces estamos en esa esperanza de que al ver esta primera sesión legislativa que fue tan cargada, que ya le digo, nos iban a pasar una aplanadora por encima y salir a las calles, y salimos, pues estamos con la esperanza de que esta vez los partidos tradicionales hayan visto y escuchado y puesto más el oído en tierra, especialmente la legislatura, porque la salvación es individual. Y si empiezan a aprobar en carretilla todo este tipo de proyectos, saben que el pueblo cada vez está más alerta. Y pues nada, hay intereses muy fuertes, pero ha habido unidad, y ahora estamos en la etapa de dar seguimiento a los ciudadanos. Ok, ya marchaste, pero no es suficiente con marchar. Tienes que hacer valer tus derechos como padre de familia en las escuelas. Tienes que hacer valer tus derechos como empleado de gobierno, los maestros. Tienes que hacer valer tus derechos en las plazas, en las alcaldías, en donde quiera que estés colocado, porque estamos en ese tiempo que si no conoces tus derechos y no los ejerces, en el menor descuido, esto puede agarrar por otro rumbo. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.